libro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos del 51 al 56. Ahí está. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Esas son las lecturas que corresponden al día de hoy y vamos a darle nuevamente la bienvenida al presbítero Reinaldo Serra, quien el día de hoy tiene el mensaje y la prédica de qué espíritu somos. Reinaldo. Gracias, Jennifer. Queridos hermanos, buenos días. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por el regalo de la vida, por este día en el que podemos reunirnos a través de esta plataforma, Señor, para adorarte y alabarte. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu, quien la inspiró, Señor, sea también quien ahora nos hable conforme a la necesidad de cada uno que tú bien conoces, Señor, a pesar de la indignidad, Padre amado, de este pecador. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén. Creo, queridos hermanos, que ya nos hemos percatado que después que usamos los primeros capítulos del Evangelio de Lucas para reflexionar sobre la natividad de nuestro Señor, a finales del año que pasó, hemos continuado reflexionando sobre este mismo Evangelio, pero tomando pasajes que son exclusivos de Lucas. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que vamos a tratar esta mañana, pero les ruego que retrocedamos un poco hasta el versículo 43 para recordar mejor qué estaba pasando con los discípulos, cuáles eran sus prioridades, cómo es que ellos estaban razonando, teniendo en cuenta además que el final del ministerio terrenal de nuestro Señor se acercaba. Vamos a ver desde el 43 rápidamente. Dice así el Evangelio de Lucas: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: hagan que os penetre bien en sus oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre y a mí me recibe, y cualquiera que recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí hay un punto aparte, hay un lapso que no sabemos de cuánto tiempo, y Lucas nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, dice el Evangelio, a otra aldea. Lucas, hermanos, nos presenta estos pasajes como una cadena de hechos y diálogos que se suceden. Como les decía, no podemos saber cuánto tiempo transcurre entre un hecho y otro, aunque algunos de ellos están bastante bien ligados, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo lo presenta Lucas, el pasaje que nos toca reflexionar se produce luego de que el Señor Jesús anunciara su muerte. Lo hemos visto en los versos del 23 al 25. De hecho, no fue la primera vez que hace este anuncio y tampoco será la última. Ya lo había hecho, no mucho antes, y volverá a anunciar su muerte después. Sin embargo, nos precisa que los discípulos hasta ese momento siguen sin entender lo que el Señor les está diciendo. Y resulta muy interesante la forma en que Lucas presenta y describe esta situación. En el verso 45, ustedes leen, dice así: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Estas palabras, así como las estamos leyendo, pueden hacernos pensar que Dios tiene que hacer algo para impedir que el hombre entienda. Por eso, para tener esto más claro, creo que debemos cerciorarnos si el pasaje refiere a un acto del Señor en contra del hombre, como de hecho vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde repetidas veces dice, Dios los entregó a la inmundicia, ¿verdad? Allí vemos con claridad el castigo activo de Dios ante la desobediencia voluntaria del pecador. Pero esto que el Señor les está anunciando aparecen como veladas, dice la palabra, oculto al entendimiento de lo que estaban con él. Y este era un acto de Dios, o más bien expresa la condición propia del hombre. Lo que enseña la Biblia es que por la condición caída del hombre, el hombre natural está imposibilitado para entender las cosas de Dios por sí mismo. En ese sentido, las palabras del Señor están veladas para nosotros, si acaso no es Dios mismo a través de su Santo Espíritu quien nos regenera y entonces nos da el entendimiento. Y esto no solo para oír y entender, sino que además para responder y despertar a la fe. No despertaríamos a la fe si primero no somos regenerados por el Espíritu. De manera que Dios no tiene que impedir nuestro entendimiento simplemente porque estamos imposibilitados de hacerlo. Somos incompetentes para eso. No es que se nos prohíba, sino que no somos capaces. Necesitamos la obra de Dios. Por eso, hermanos míos, oramos al Señor y como lo hemos hecho ahora mismo también, al Espíritu de Dios quien inspira esta palabra, a su palabra, que nos dé entendimiento, para que sí sean abiertos nuestros ojos a la verdad de Jesucristo. Porque sin la obra de Dios, tal cosa no es posible para nosotros. De hecho, la respuesta de fe que damos al Señor no está relacionada entonces a nuestra inteligencia. Mucho menos, hermanos míos, a un corazón piadoso, porque no hay piedad en nuestros corazones. No estoy diciendo que el ser humano no pueda por sí mismo realizar ningún acto de bondad y de solidaridad hacia el prójimo. De hecho, lo hace. Y muchas veces en mayor medida que los propios cristianos. Pero en términos espirituales y de salvación, el entendimiento del Evangelio no se limita a un asentimiento intelectual, sino que a la vida entregada y comprometida, y tal cosa es imposible sin la intervención de Dios en nosotros. Así que no hay razón para sentirnos mejor que nadie, porque no lo somos. Fue por la misericordia de Dios que recibimos el don de la fe. Pero sigamos. Luego que el Señor anuncia su muerte, lo hemos visto en estos versos, ya hemos dicho que no era la primera vez. ¿Qué hacen los discípulos, en cambio? ¿En qué pensaban
cuáles eran sus preocupaciones. Y he retrocedido esto porque quiero ligar todo esto con lo que va a venir después en los pasajes y en los versículos que nos toca más a profundidad. El Evangelio nos dice que estos discutían respecto a quién de ellos sería el más importante. En sus mentes y desde luego en sus corazones tenían un asunto que consideraban de vital importancia, ¿eh? ¿Quién de ellos seguía al Señor en autoridad? En el mundo del protocolo se le llama esto orden de precedencia, ¿no? Orden de prelación también. Estaban preocupados en saber quién de ellos era el más importante y por lo tanto el que recibiría obediencia y mayor honor. Y allí parece estar las motivaciones de esa preocupación. ¿Era acaso un desinteresado deseo por reconocer el servicio de alguno de sus hermanos? ¿O más bien se proyectaba una disputa por el lugar de mayor preeminencia para el que consideraban seguramente cada uno merecedor? ¿Mm? Cada uno se consideraba merecedor. Es tremendo. Y la respuesta del Señor Jesús fue contundente. Implica una lección muy poderosa para nosotros también. ¿Qué dice? El más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Porque en el reino de Dios las cosas funcionan muy distinto a cómo funcionan en este mundo. Y cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, estamos hablando de aquí y ahora. Porque el reino de Dios está donde se hace y se cumple su voluntad. De manera que no pensemos solamente en el más allá, pensemos en el más acá, donde los creyentes debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Las últimas noticias que todos creo hemos estado comentando y que ha despertado indignación, no hacen sino poner de manifiesto lo que significa para el mundo ostentar un lugar de preeminencia. Muchas veces nada más que la oportunidad para servirse a sí mismo, dándole la espalda a la gente. El poder usado de una manera vil para servirse a sí mismo y favorecer a los allegados con quienes nos relaciona también de pronto algún interés. El Señor Jesús nos enseña, en cambio, que en el reino de Dios, la grandeza está en el servicio y en la humildad. Esto nos ofrece un sentido completamente diferente de lo que debemos entender por autoridad y lo que implica ocupar un lugar de preeminencia para nosotros, los ciudadanos del reino que ejercemos nuestra ciudadanía aquí y ahora en nuestra sociedad. Y esto, hermanos, tiene que ser una gran lección para nosotros. Uno puede ser cristiano, pero si no vivimos nuestra comunión con Dios, perseverando en su palabra y en toda oración y ruego, las tentaciones pueden llevarnos a situaciones que después podemos lamentar. La palabra del Señor nos dice que la grandeza no está en los reconocimientos del mundo. No son los grados académicos tampoco. Siendo que nosotros promovemos la ciencia y el conocimiento porque no hay oposición entre ciencia y fe, salvo que hagamos de la ciencia un ídolo, como también sucede, olvidando que la ciencia, para ser ciencia, debe negarse a sí misma una y otra vez. Pero Dios, porque es Dios, no se niega ni contradice jamás. La palabra nos enseña que la grandeza no está en la posición social o económica que se ostenta, sino en un corazón humilde, tan humilde como la de un niño, como el de un niño. Por eso el Señor Jesús toma a uno de ellos y les dice: quien recibe a un niño como este, a mí me recibe. Mientras que para el mundo, entendiendo además la cultura de ese tiempo en el cual los niños no eran sujetos de mayores derechos ni consideraciones, para Dios, recibir a un niño es recibirlo a Él. Mucho cuidado con eso, porque entonces rechazar a un niño es rechazar a Dios mismo. Y en este niño
Y en todo niño, queridos hermanos, están representados también los sectores y las personas que el mundo desprecia por la segregación que hacemos los hombres entre nosotros mismos. Pero los discípulos siguen pensando conforme al mundo. Los versículos que siguen muestran que no entienden y tampoco aceptan que alguien más que no forme parte de su comunidad pueda, sin embargo, hacer el bien. Eso ya está en los versículos 49 y 50. Haber tenido la dicha de convivir con el Señor Jesús todo este tiempo que ha transcurrido y recibir directamente las enseñanzas suyas, tendría que haberlos llevado a actuar con amor. Pero en su lugar lo hacen con espíritu de visionista, ¿se han dado cuenta? Y yo creo que es importante pensar y meditar si acaso eso no ocurre en la iglesia de hoy. La respuesta del Señor nos enseña a tener mucho cuidado para no representar, para no significar un obstáculo para nadie que esté sirviendo a Dios y haciendo el bien, sirviendo al prójimo conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente es muy común que pensemos y actuemos como lo hicieron los discípulos. Queremos arrogarnos una exclusividad que no tenemos y no tardamos mucho en desacreditar a todo aquel que no forme parte de nuestra tribu. Y este, por cierto, hermanos, es otro de los males que padece nuestro país y particularmente la política peruana. Se ha generado y se sigue generando una polarización muy dañina, como si unos cuantos son los buenos y todos los demás malos. Y tal cosa es una falacia. Se sataniza ciertos grupos, personas sin reconocer que todos hemos sido impactados por el pecado. Y muchos de los que dijeron ser buenos, ahí están, expuestos a sus vergüenzas. Y por cierto, hermano, este ya es un comentario mío, personal, que me permito. Necesitamos aprender la lección para poner nuestra confianza absolutamente en Dios y nadie más. Confiar en Dios y defender principios. Y en lugar de seguir a ciegas lo que dice la mayoría, buscar la verdad, la cual siempre se abre paso por obra del Espíritu Santo, quien es el promotor de la verdad y de todo bien en el mundo. Pero sigamos mirando nuestro texto. Los discípulos tienen que abandonar ese pensamiento sectario, divisionista, propio del mundo. Porque siguen pensando y siguen actuando conforme al mundo, que divide, que excluye, que segrega. Pero no solo eso, sino que además condena. Y esto es precisamente lo que muestran los versículos siguientes. El versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Lucas está precisando lo que el Señor ya había anunciado, su muerte. Llegaba su hora y debía volver a Jerusalén para que se dé cumplimiento a la voluntad del Padre. Vemos que Lucas relaciona el fin del ministerio de Jesús en Galilea con el viaje a Jerusalén, en donde su ministerio terrenal llegará a su fin. Pues allí le espera la cruz del Calvario. Dice el versículo 53 que antes de emprender su viaje, el Señor envió a un grupo de sus discípulos como avanzada, ¿no? Para que consigan alojamiento en una de las aldeas de Samaria. Y esto que hace el Señor, hermanos míos, responde a dos aspectos importantes en los que quisiera también detenerme solo un momento. En diferentes ocasiones vemos al Señor Jesús haciendo ciertos arreglos previos con un objetivo muy claramente determinado. De modo que yo rescato aquí un principio importante para todo ministerio dentro de la congregación y también para todo emprendimiento. El principio de prever situaciones y necesidades. En este caso, se trató de buscar y de conseguir alojamiento. Y esto, hermanos, es mucho más importante de lo que a veces se piensa, porque no se trata de aventurarse sin mayor previsión cuando vamos a emprender algún viaje o cuando se van a tomar decisiones importantes. Hay que proyectar las circunstancias que se van a afrontar y proveer lo necesario para ello.
De modo que la planificación, la prevención, tienen un lugar legítimo e importante en todas nuestras actividades y desde luego, como ya decía, en los asuntos del Señor y de su iglesia. Este pasaje lo muestra con claridad. Aventurarse y exponerse a riesgos innecesarios no parece ser lo más sensato. No hay duda que confiamos en la compañía, en el cuidado, en la dirección del Señor. Bueno, la planificación y un buen trabajo, y el trabajo bien hecho, es muestra de que el Señor está dirigiendo. Y seguro nos corregirá, como el Espíritu del Señor hizo siempre y sigue haciendo. Entonces, para las cosas del Señor y su iglesia, como para toda actividad que vayamos a emprender, debemos ser siempre lo más diligentes y lo más responsables posibles. La falta de planificación, de prevención, de eficiencia en el trabajo, hermanos, se paga muy caro en muchas ocasiones. Y esto también debe llevarnos a reflexionar respecto a cuán complaciente debemos ser con la inoperancia, sobre todo si tal cosa puede costarle la vida a la gente, y creo que no hace falta poner ningún ejemplo. Lo segundo está ligado a lo que va a suceder ahora mismo, lo cual, una vez más, expone el corazón del hombre, lo pone de manifiesto, y cuánto necesitamos de la obra de Dios en nuestra vida. Si miramos con detenimiento lo que el evangelista nos relata en estos versículos, podemos identificar una primera y yo diría inevitable consecuencia que trae el divisionismo. Fíjense que el Evangelio nos dice que los discípulos no son bien recibidos por los samaritanos y nos da la razón. Dice, porque tenían, aspecto de ir a Jerusalén. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Porque eran judíos. Los samaritanos no reciben a los discípulos porque estos eran judíos y los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Es el Evangelio de Juan quien señala más explícitamente esta enemistad muy vieja. Bueno, aquí la advertencia entonces no es solo contra el juicio que solemos emitir por las apariencias, sino contra todo juicio que nos lleva a ponernos por encima de los demás y segregamos a la gente, a las personas. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los consideraban un pueblo de raza impura, por cuanto se habían mezclado en su historia con pueblos paganos e idólatras. Este desprecio, hermanos, generó como consecuencia el resentimiento de parte de los samaritanos. Por eso no eran en lo absoluto amigables con los judíos. Solían incluso agredirlos si acaso pasaban por su territorio. Y de parte de los judíos, estos no se permitían ningún contacto con los samaritanos. Y cuando debían viajar de Galilea a Jerusalén, preferían tomar ese camino largo que bordeaba la ciudad, antes que cruzar por el territorio de este pueblo. Entonces vemos cómo el desprecio de uno genera el resentimiento del otro. Y un número de consecuencias que resisten las bendiciones que Dios quiere ofrecernos a todos. Hermanos, este rechazo mutuo no solo afectó a esta aldea de samaritanos que se perdieron la oportunidad de tener entre ellos a Jesucristo, sino que además afectó a los propios discípulos, porque los llevó hasta el pecado, ¿se han dado cuenta? Convirtiéndolos en un obstáculo para los propósitos del Señor. El rechazo que recibían los discípulos despierta en ellos el deseo de venganza ante el orgullo herido. Los discípulos, varones judíos, no estaban dispuestos a aceptar el desprecio de esta raza a quienes consideraban impuros. Aquí es importante preguntarnos también, ¿cómo reaccionamos cuando nuestro orgullo personal o comunitario se ve herido? Y creo que tenemos ejemplos también en nuestra sociedad contemporánea.
Los discípulos que poco antes habían reclamado exclusividad en su servicio a Dios. Y antes que eso, discutían y disputaban sobre posiciones de preeminencia e importancia entre ellos. Ahora, habían sido heridos en su orgullo por un pueblo al que despreciaban y entonces buscan venganza. ¿Y cómo y dónde lo buscan? Recurren a su historia, la cual sin duda los llenaba de orgullo. ¿Quieres que mandemos? A ver, ¿esto dónde está? ¿Quieres que mandemos, verso 54, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vamos a leer este pasaje de Reyes, segunda de Reyes, ¿ya? Para que sepamos bien de qué se trató esta parte de la historia, que evidentemente los enorgullecía a los discípulos. Miren, desde el 1, vamos a hacerlo rápido nomás. Dice, después de la muerte, segunda de Reyes 1, versículo del 1 al 19. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Balzebut, dios de Cron, Dios con minúscula, ¿no? Un ídolo, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Balzebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías fue a cumplir el encargo. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, le dijeron, ¿por qué has vuelto?, le pregunta el rey. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volver al rey que los envió y díganle que así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Belzebú, dios de Cron? Por tanto, del hecho que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey les dijo, ¿cómo era aquel varón? Ellos le dan las características y el rey dice, es Elías. Cuando luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 soldados, el cual subió a donde estaba Elías. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, que vengas con él, que vengas conmigo hacia él. Y Elías le responde al capitán, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate tú con tus 50 soldados. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 soldados. Cuando sucede esto, el rey envía otro capitán con otros 50 y sucede lo mismo. Cuando el rey vuelve a enviar otro capitán con otros 50 y allí este otro capitán le dice, varón de Dios a Elías, ¿no? Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50 soldados. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y ya con el rey le dice Elías lo que el Señor había dicho. Y así fue. El rey murió. Bueno, los discípulos conocían su historia. Entendían que Elías había obrado siguiendo la dirección de Dios. Y por ello buscan también la dirección del Señor Jesús, ¿no? Se dirigen a Él. Pero ojo, y mucho ojo, suponiendo que su pregunta, o más bien su sugerencia, ¿quieres que mandemos que descienda fuego como lo hizo Elías y los consuma? Suponían que su sugerencia tendría su aprobación. Y a veces, hermanos míos, y puede que no sean pocas, pedimos de manera muy equivocada, pensando que nosotros tenemos la solución sin reparar que podemos estar siendo dirigidos por el engaño y necesitamos entonces la corrección de Dios, como sucedió con los discípulos, que no estaban menos equivocados que cuando pretendieron impedir que otros hagan el bien o cuando se disputaban el lugar de preeminencia. Y el Señor, ante su error,
y ante su pecado los reprende. Y no es poca cosa que Lucas use esta palabra después, hermanos, de que hemos visto en ese mismo evangelio que el Señor reprende demonios, que el Señor reprende enfermedades, pero nunca antes lo había hecho con sus discípulos. Ahora lo hace, lo cual deja en claro la absoluta desaprobación de Jesús. Mientras ellos suponían que tal cosa expresaba su fidelidad a Dios, en realidad ponía de manifiesto su corazón. Aun y cuando habían recibido la enseñanza y el mandamiento de amar a sus enemigos. Veanlo en este mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 6 nada más, sobre el amor a los enemigos y la regla de oro. Sin embargo, en ellos solo hubo espacio en sus mentes y en sus corazones para la venganza y la condena. La respuesta del Señor Jesús otra vez es contundente. A ver, ustedes no saben de qué espíritu son. Versículo 55. Están confundidos. No saben dónde están, no saben con quién están, no saben de quiénes son o de quién son. ¿Cómo deben ser? ¿Qué los debe mover? Bueno, como se diría ahora, estaban desubicados. Y estas palabras del Señor afirman la confusión de los discípulos. Recuerden que este capítulo 9 de Lucas, hermanos, inicia relatando la misión que Jesús les había encomendado a sus discípulos, ¿ah? Y que el poder y la autoridad que habían recibido no provenía de ellos, sino de Dios, para cumplir una misión que tenía como centro predicar el reino de Dios. Y les dio poder para sanar y echar demonios, pero de ninguna manera para emitir condena sobre el destino de las personas, lo cual es prerrogativa única y exclusiva de Dios. El juicio solo le corresponde a Él. Así que nosotros no condenamos, pero ojo, tampoco exculpamos. Tampoco exculpamos, porque el juicio completo es prerrogativa de Dios. Y esto es algo que la iglesia de hoy necesita recordar. No emitimos sentencia, somos heraldos del Evangelio de Jesucristo, quien es el Salvador al mismo tiempo que el juez de toda la humanidad. Los discípulos, como nosotros, necesitamos saber a quién servimos. Y el versículo 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, nuestra misión como iglesia es servir. Desde luego que tenemos una voz profética en la sociedad que no debe callar ante el pecado, que se comprometa con la justicia y por la justicia, porque no hay verdadera reconciliación sin justicia. Y el mayor ejemplo está en la cruz de nuestro Señor. Sin la justicia de Dios en aquella cruz del Calvario, no habría reconciliación posible entre nosotros, los pecadores, y el Santísimo que está en los cielos. En las relaciones entre los hombres, la reconciliación es posible cuando hay justicia, de manera que denunciar la maldad, denunciar la injusticia, es un deber que tenemos como Iglesia de Jesucristo. Pero no está en nuestras manos el juicio, que es prerrogativa única y exclusiva de Dios. Nuestra misión es llevar el Evangelio, compartir las buenas nuevas a los pecadores para arrepentimiento. Porque siendo igualmente pecadores, somos llamados a compartir el inmerecido regalo de la salvación que hemos encontrado y que se encuentra solo en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, quiero que prestemos especial atención a la frase con la que cierra Lucas este pasaje, que es mucho más importante de lo que parece ser a simple vista. Y se fueron a otra aldea. Parece que, bueno, se fueron a otra aldea. No, hermanos míos. Esto no queda así nomás. Esto es tremendo y por eso también la reprenda del Señor. La reprenda del Señor no solo se limita al deseo de venganza de sus discípulos, alcanza a lo que ha hecho la humanidad por su pecado.
el prejuicio y la división de uno y otro lado hizo que los samaritanos, ya lo dijimos, de esta aldea se pierdan la oportunidad de conocer al Señor, y los discípulos eran parte del problema. Esto es algo que la iglesia del Señor de hoy debe tener muy presente también, porque de hecho somos parte del problema de los males de este mundo. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes somos los responsables de que otras personas se resistan a la palabra de Dios? Porque en lugar de acercarnos con amor, adoptamos actitudes contrarias y opuestas a lo que el Señor nos manda. Hemos confundido el hecho de que el mundo nos rechace por vivir y pensar de un modo diferente a ganarnos ese rechazo por una actitud farisea o de otro tipo. El Señor pone las cosas claras. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. El Cristo, el Mesías, no vino a este mundo para mandar a la gente al infierno, sino para rescatarlas de la muerte. Porque esa es nuestra condición ya. Ya estábamos en condición de muertos por el pecado. Y el Señor por su Espíritu nos vivifica. ¿Cómo es entonces que nosotros mandamos a la gente al infierno? El Señor nos envía a llevar su mensaje de perdón para el arrepentimiento, para la salvación de los hombres. A compartir lo que nosotros hemos recibido por amor. Por amor. El Señor no tenía ninguna obligación moral con nosotros. Lo hizo por amor. Tanto amó Dios al mundo, dice su palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por amor estamos llamados a compartir su palabra. Entonces, ¿de qué espíritu somos? Porque no vaya a ser que nos quedemos como los discípulos sin saber de qué espíritu somos. De un espíritu de amor, que no significa dejar a la gente en su error, ojo, ni en su pecado tampoco, de ninguna manera. Eso será una parodia del amor que no cobra venganza, que no devuelve mal con mal, porque entiende que la venganza es del Señor. Lo que tampoco significa, hermanos, que no se deba hacer justicia, ya hemos dicho. Dios ama la justicia, y deber de todo cristiano es tener a la justicia en alta estima, que corra la justicia, dice la palabra del Señor, y que corra la justicia, como hemos orado hace unos momentos, contra todos aquellos que le han mentido, robado y matado a la gente. Lo que se ha descubierto recientemente no es una falta ética y nada más, y que por cierto valdría la pena separar los casos de este número importante de personas que podrían haber recibido la vacuna. Vayamos a lo central. Parece indicar que el gobierno anterior no concretó la adquisición de millones de dosis de vacunas que habrían llegado al Perú ya, como de otros laboratorios, de otros países, para beneficiarse de algún modo. Esperemos que con la ayuda del Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, las investigaciones prosperen. Porque estaríamos frente a un crimen. Dios ofrece su perdón para todo aquel que se arrepiente, y un arrepentimiento sincero lleva a la confesión de pecados. Y tal cosa implica que el converso se ponga a disposición de la justicia. En la reunión de oración que tenemos a mitad de semana se nos recordaba que la buena noticia en medio de todo esto es que el Señor lo sabe todo y nadie se burla de Él. Todos necesitamos arrepentirnos y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia de Dios. El Señor dice que los que son suyos reconocen su voz y le siguen. En estos días, hermanos míos, yo les confieso, he tenido que luchar mucho con este pasaje, porque las cosas que vemos y el actuar de tanta gente que vive y obra de espaldas a Dios sin ningún temor de Dios y sin la menor señal de arrepentimiento ni de rectificación, procurando más bien burlar la justicia y seguir engañando, hace muy difícil no caer en la tentación de emitir alguna condena. Pero el Señor nos recuerda, por pasajes como estos, que ese no es nuestro rol. Ese no es nuestro rol.
que el juicio es prerrogativa única y exclusiva de Dios. Tengo aquí una cita de Sofonías. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y esto es para todos. Y esto nos incluye. Ya lo hemos dicho y vale la pena repetirlo para terminar. Nos toca obrar conforme a la voluntad de Dios, que ama la justicia y la verdad, y por eso pedir siempre su dirección. Habremos de denunciar el pecado, la injusticia y la mentira y ser la voz de los que no son escuchados. Pero sobre todo, ser portadores del mensaje de arrepentimiento, hermanos, para el perdón de los pecados y vida eterna, por el cual el Hijo del Hombre vino a morir en aquella cruz del Calvario. Buena nueva que a nosotros, hermanos míos, nos ha tocado llevar y compartir con amor, por amor y para el amor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija y nos haga instrumentos de bendición para los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la libertad que gozamos y que debemos recordar, Señor, de poder compartirla, proclamarla, que por tu Santo Espíritu, Señor, obres en nosotros y podamos reafirmar nuestra pertenencia a ti, Padre amado, y que sea tu Santo Espíritu el que dirija nuestras vidas también, para que como ciudadanos, ciudadanos peruanos, podamos ser ciudadanos dignos de tu Evangelio. Perdón te pedimos por nuestro pueblo, por tu iglesia en nuestro país, por nuestros pecados, por los pecados de tu iglesia en nuestro país, Señor, y pedimos tu dirección para poder ser luz y sal en la tierra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.